bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, debo confesarles que estoy emocionalmente golpeado. Y lo voy a decir por qué. Porque la decisión tomada hoy a las 6 de la mañana por un tribunal en el caso de los drones es una de las decisiones más absurdas, más injustas y menos vinculadas al tema de derechos humanos y derechos procesales que he podido conocer en la historia jurídica de Venezuela. Una decisión totalmente alejada del derecho, más vinculada a decisiones políticas, que por cierto la decisión fue adelantada anoche por el propio Diosdado Cabello en su programa de televisión, donde anunciaba que venían decisiones importantes para la justicia venezolana. Y obviamente, pues uno descubre la trama vinculada a este tema del caso de los drones, en donde 17 venezolanos han sido sentenciados con las sentencias más duras que puede existir en la justicia, 20 años de prisión, y el que menos recibió fue el diputado, que ha recibido 8 años de detención, de los cuales todos tienen ya 4 años cumplidos. Pero ¿qué pasa con esos 4 años? ¿Esos 4 años quedan perdidos o se le suman a esa condena? No, se le computan a la pena total. Pero lo que pasa es que las penas reservadas a 30 años son penas reservadas a casos de homicidios atroces, de homicidios con sedicia. Y aquí no hubo un homicidio. Aquí se juzga por un intento de magnicidio. Una situación que nunca lograron demostrar. Nunca, pero es que nunca lograron demostrar en los actos procesales, nunca lograron demostrar que hubo por parte de los actuantes alguna intención de asesinar a Nicolás Maduro. Pero bueno, esa es la justicia que nos gastamos en Venezuela. Las condenas más duras: 30 años de prisión para el general de división Alejandro Pérez Gámez, los ciudadanos Juan Monasterios, Yanín Pernía, Brian Oropesa, Bracho Rosques, esta sí me duele, Emirlendris Benítez recibió 30 años de prisión, y Yolmer Escalona. No es que los demás no me duelan, pero es que el caso de Emirlendris lo vimos ayer, y vimos que todos estos ciudadanos venezolanos han pasado por torturas. Por torturas muy, muy fuertes. Pero también anoche veíamos, en medio de esta justicia que es injusta, porque eso realmente en Venezuela se tiene una justicia que está totalmente secuestrada, una justicia que le vale poco o nada la vida de quienes están presos políticos, y de estos presos políticos que cada día se hunden más en la desesperación, y no solo a estas personas que están detrás de esas rejas, Alan y audiencia, sino a sus propios familiares, porque veíamos varios videos de los hijos de estas personas que fueron condenadas a tantos años, llorando y suplicando porque sus padres, porque sus familiares no han hecho absolutamente nada. Algo que a mí me llamó mucho la atención, y por lo cual el diputado Requesén está ahí, fueron esas declaraciones en las cuales él le advirtió que se negaría siempre a rendirse. Yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrar nuestra moral. Muchos hermanos de nosotros están fuera del país, otros están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás Maduro, fue de las palabras fuertes que mencionó Requesén. Los que todavía podemos estar aquí, vamos a seguir poniendo el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí, mañana no sé desde dónde. Fueron esas palabras en medio de esas declaraciones que dio Requesén y que lo llevaron a estos 8 años. Ahora hay que mencionar también que el general Hernández da Costa fue sentenciado a 16 años de prisión, uno de los casos emblemáticos que está demandado ante la Corte Penal Internacional porque se demostraron sus torturas. Lo peor del caso, y lo más vulgar y descarado que pueda haber en este caso, es que además de la mentira y de todo el montaje que hicieron, los testigos de la Fiscalía del Ministerio Público eran algunos de los torturadores de los que estaban allí juzgados.
Y uno dice, hay que ser demasiado, me perdonan la palabra quizás, demasiado bestia, como para colocar en un mismo estrado, acusando a las víctimas a sus torturadores. O sea, eso de verdad es inadmisible en cualquier Estado de Derecho. Y sobre todo en estas circunstancias tan terribles que han pasado estas personas, porque todos han sido torturados para sacarles una supuesta confesión. Lo peor del caso es que además del general Hernández da Costa, el coronel Pedro Zambrano fue sentenciado a 30 años de prisión también. Sus hijos, como mencionabas, sus familiares estaban desolados, entendible, porque estas sentencias son totalmente fuera de cualquier contexto. Pero hay una cosa que nos llamó la atención en este caso, y es que advierten algunos de los acusados que el fiscal del caso, el fiscal principal del caso, era el que daba la orden de tortura. Más cruel todavía. A los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que participaron en este montaje. Y lo peor del caso es que usted observa a un fiscal que debe garantizar el derecho a la vida y los derechos humanos actuando como un vulgar torturador. Y es que eso fue lo que se convirtió este gobierno y de lo que ha permitido a la supuesta justicia, que ayer lo mencionabas, que se volvió muchísimo más ciega de lo que es. Sí, y definitivamente uno no avisora ningún panorama de paz y de tranquilidad en Venezuela mientras estos abusos sean de carácter continuado. Ayer veíamos cómo sentenciaban a otros en otro caso, a 20 años, a 16 años también, cómo sentencian hoy en la madrugada, porque todo el teatro fue armado para que se tomara la decisión hoy. Hoy que... Le dan el ingreso a la 1 de la mañana para que puedan darse los resultados casi a las 5 de la mañana, ¿no? 6 de la mañana fue el fin del juicio. Pero uno sabe que toda esta parte de un tinglado, de un montaje, de una situación en donde ellos buscan minimizar el impacto mediático y generar una situación de fuerza, demostraciones de fuerza. Hacemos lo que nos da la gana. Y Diosdado Cabello se engolaba diciendo lo que dijo anoche sobre esta decisión del tribunal. Estamos de luto, definitivamente. Estamos de luto porque la justicia en Venezuela nuevamente ha demostrado ser una oficina, una sucursal de asuntos jurídicos del gobierno. No hay independencia en el Poder Judicial. Y si no hay independencia en el Poder Judicial, los ciudadanos comunes y corrientes están condenados a ser culpables aún antes de los hechos. Porque si el Estado en un momento se le ocurre acusarme a mí, por ejemplo, de planificar, cometer un delito, un crimen, y yo llego a ser detenido, estoy convencido de que si esa es la posición que quiere el gobierno, esa es la decisión que va a tomar el tribunal, porque no hay justicia en Venezuela. Una condición de verdad bastante dura, bastante lamentable, y que retrocede la posibilidad de un acercamiento entre los venezolanos, porque no puede seguir el acercamiento entre venezolanos mientras exista una cúpula de poder podrida y corrupta totalmente, que hace lo que le da la gana frente a los ciudadanos comunes y corrientes. Definitivamente no hay justicia en Venezuela, no la hubo en el otro caso, no la ha habido en casos anteriores. Y no la va a haber nunca. Y no la va a haber. Mientras esté este gobierno, jamás va a existir una justicia verdadera, veraz, jamás lo va a existir. Eso es lo definitivo en este caso. Y ante esta situación, pues se han pronunciado dirigentes políticos opositores que han rechazado esta sentencia contra Requesén. Luego de conocerse esta sentencia de 8 años de prisión contra este político de Primera Justicia, Juan Requesén, por el cargo de conspiración, en este caso intento de magnicidio, mandatarios
se han pronunciado y en medio de esos Juan Guaidó fue uno de los primeros en pronunciarse. Una vez conocía esta noticia, afirmó que Requesén es su amigo y un luchador por la democracia que no se rendirá por sus convicciones, pero luego subraya que se mantiene secuestrado por parte de la administración de Nicolás Maduro como parte de la persecución que realiza desde el Ejecutivo. La presidenta de la organización política Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, también se pronunció, advirtió que el juicio contra Requesén y las otras 16 personas estuvo viciado y recordó a los funcionarios que se presten a esta violación de derechos humanos en ese tipo de delitos que no prescriben. La expresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Rafaela Requesén, agradeció el apoyo y solidaridad de quienes expresaron su respaldo a la causa de su hermano y además ratificó que en las próximas horas se darán a conocer las acciones a seguir. Y el político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, calificó a quien fuera líder del movimiento estudiantil como un venezolano excepcional y una persona integral, por lo que pues asegura que esa sentencia no se ajusta a la realidad. Así se vienen pronunciando diversos opositores a esta sentencia de Juan Requesén. Bueno, y en otro orden de ideas, la Asamblea Nacional Legítima ha rechazado las construcciones ilegales que ejecuta la dictadura en parques nacionales como Canaima, Morrocoy, Mochima y Los Roques. Esto va a ocasionar un daño ambiental severo, es lo que denuncian de parte de los parlamentarios de la Asamblea Nacional Legítima. Vamos a escuchar su visión sobre este tema. La resolución que reconoce como derecho humano el acceso a un ambiente limpio, sano y sostenible implica el impacto del cambio climático, la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos y la consiguiente pérdida de biodiversidad sobre el disfrute de dicho derecho humano directa e indirectamente. Para Venezuela y los venezolanos esta declaración nos llega en un momento justo. Dominados como estamos por quienes hoy construyen y ejecutan la guerra en Ucrania, grupos delictivos irregulares que se nutren del oro de las entrañas de nuestro territorio en el arco minero del Orinoco y más allá, dejando a su paso destrucción de suelos ancestrales, contaminación de mercurio en aguas, que queman nuestros parques nacionales y bosques para extraer carbón, como sucede en el Zulia, que destruyen la principal industria del país, PDVSA, convirtiéndolo en una gran maquinaria contaminante en el lago de Maracaibo, en las costas donde están las refinerías, en los estados por donde cruzan las tuberías que extraen y transportan el crudo. Dominados como estamos de tal barbarie incapaz de comprender la aspiración de libertad y de protección de vida que demandamos los venezolanos, este instrumento ofrecido por Naciones Unidas nos faculta a cada uno de nosotros, colectiva o individualmente, accionar jurídicamente contra la dictadura y sus representantes, sea para revertir la decisión, para exigir indemnizaciones o sentar precedentes necesarios. Nos están quitando hasta la calidad de vida con el medio ambiente en Venezuela.